Vale, creo que esto que acabo de hacer es una de las cosas más complejas en cuanto a automatización de procesos de infoproductos que he conseguido hacer hasta la fecha. Supongo que si estás en el ámbito de la marca personal, de los infoproductos, de crear procesos, te sonarán este tipo de miros que hacen los infoproductores más grandes y los no tan grandes para enseñar y hacer contenido, o para el embudo de fulfillment, para crear los módulos, para explicar procesos dentro del equipo, para vender, lo que sea. Siempre se han utilizado miros y se pusieron muy de moda desde hace varios meses, incluso algún que otro año. Y siempre me preguntaba muchísima gente: oye tío, ¿quién tienes que te hace los miros? Oye tío, ¿cómo puedo automatizar esto? ¿A quién tengo que contratar? Y yo nunca podía decir nada porque no había una solución. Lo hacía yo desde mi cabeza. Yo tardaba en hacer este tipo de miros pues aproximadamente 4 horas, a veces incluso más, entre la ideación, entre trasladar lo que se quiere transmitir, conseguir los resultados para poder enseñarlo. Eso ya viene de fábrica, ¿no? Pero lo que es la elaboración, idea, plasmarlo, crear con el miro las cosas, los dashboards, ponerlo bonito, literalmente 4 horas. Y eso no es sostenible. ¿Pero qué pasa? Ese tipo de contenido es el que más ROI suele traer siempre a todos los negocios de los infoproductos. Entonces, hoy te voy a enseñar a automatizarlo como ves aquí. Literalmente, esto está creado con Cloud para que tú lo puedas hacer y puedas hacer contenido. Como esto que estoy haciendo yo. Miro ha muerto, literalmente. Hablas 3 minutos a una cámara y el board sale hecho. Pasamos de tardar 4 horas en hacer contenido a 4 minutos. O sea, es que es muy heavy. Esto es que no he hecho nada, literalmente, señores. No he hecho nada, pero me ha costado y te lo voy a dar todo, te voy a dar todo lo que necesitas, ¿vale? Para que entiendas el funcionamiento, tenemos varios ejemplos de crear miros. ¿Cómo se hace? A través de una skill. Yo he creado una skill que necesita primero darle un loom de 3 minutos, como si le explicaras a un colega lo que quieres hacer, ¿vale? Para que tú entiendas. Quiero hacer un miro, por ejemplo, de cómo enseñar una nueva estrategia de contenido que he hecho. Pues te pones a sacarlo todo en el miro, a explicártelo a ti mismo, cómo se lo enseñarías a alguien o a un colega, desde los dashboards que has utilizado, la estrategia de Reels, cuántos Reels has publicado, absolutamente todo, ¿vale? Hablándole como si fuera un colega, lo que dure en el loom, sacas la transcripción, se lo pegas a la skill que te voy a enseñar y que he creado específicamente para crear el prompt, ¿vale? Aquí tenemos varias partes. Necesitamos Cloud Design, necesitamos Cloud normal para la skill y entre esas dos funcionamos, ¿ok? Entonces, grabamos ese loom, la skill transcribe todo, nos hace una serie de preguntas si son necesarias para indicarnos cómo debe ser la estructura, nos va a preguntar lo necesario para que ese prompt salga perfecto y ya directamente te va a dar una ficha con lo que es el miro. Te dice, vale, es esto y te voy a proponer este tipo de esquema. Como ves aquí, tenemos varios tipos de esquema. Tenemos el esquema del cerebro, que es básicamente una idea general y varias vertientes, con sus respectivos rectángulos, con su respectiva letra, con sus respectivos dashboards, donde poner fotos de lo que tú has dicho que puedes poner. Todo eso se crea a través de la skill. Incluso leyendas a la derecha con más explicaciones, ¿vale? Entonces tenemos esta parte, tenemos el apartado y el miro de las fases, que te lo crea, como ves por aquí, por fases subdivididos. También puedes incluso mezclar. Luego tenemos el apartado de la serpiente, que es como si fuera un timeline en arcos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4... y aquí más capturas de lo que se necesite meter. Tenemos también el de compartir, cuando quieres hacer un A versus B, de oye, tengo esto, ahora esto es lo que hemos conseguido. Pues esto también es un ejemplo muy bueno de cómo hacer ese tipo de miros. Y luego tenemos el de la cadena, que va por pipeline en carriles. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Tú no te tienes que preocupar por cuál es el mejor tipo de miro que te va a entregar, porque para eso he creado la skill. La skill es la que directamente se va a encargar de pasar toda esa información que hemos creado en ese guión y es el que va a decidir cuál es el mejor board para hacer y te lo va a entregar. Tú solo tienes que aceptar. Es así de simple. De hecho, te voy a compartir pantalla de cómo se ve en realidad este mismo proceso. Aquí directamente ya tengo descargada la skill. Yo te voy a entregar al final un documento manual para que tú lo puedas hacer y descargar todo, etc, que te diré cómo conseguirlo al final del vídeo, ¿vale? Una vez descargada, nosotros nos vamos a venir a nuestro chat en el día corriente y vamos a decir, ok, quiero hacer un miro. Y te va a decir, ok, para hacerte el board necesito primero el material. Lo mejor, grábate un loom o una transcripción de vídeo Zoom donde ya lo explicaste, lo que sea, te da varias opciones. Pues yo aquí, por ejemplo, he puesto un vídeo enviándole a un cliente cómo hice una skill para que aprendiera y para ver cómo se hacía eso directamente en esquema. Pilla la transcripción de los 3 minutos y te dice, ok, ficha, tesis, un documento que ya tienes. Se convierte en una skill de Claude que puedes entregar como recurso y grabar como vídeo. ¿A quién? Pum. El sistema, 1, 2, 3, 4, 5, pam. El conflicto, todo el mundo cree que hay que construir una herramienta, pum, pum. Cifras, pum. Y te dice composición C, la serpiente, que si recuerdas, la serpiente es
uno de estos miros, aquí, el C, concretamente. Pero esto ya te lo ha dicho él solito, no tienes que hacer absolutamente nada, ¿ok? Te lo hace todo. Entonces, cuando le dices la opción, pues te lo va a escoger. Yo aquí puse qué otros tipos de miro hay, para que veas que también te los va a explicar por si tienes alguna duda. Yo le dije que, ok, vamos con la B, para que me hiciera el prompt, para que veas que no es solo lo que te da, tú puedes escoger otras variantes, pero si hubiéramos dicho, ok, vamos con la C, te hubiera dado el prompt para la C. Este es el prompt que tú copias, en este caso concreto, para dárselo a Cloud Design. Entonces, ya con esta información, lo que tenemos que hacer nosotros es directamente venirnos a Cloud Design y crear un proyecto nuevo para que esto salga. ¿Vale solo con el prompt? Digo, no vale solo con el prompt, que hay que meter el Design System, que también está en el manual, que al final del vídeo te daré. Entonces, súper importante, lo elegimos directamente, que es este de aquí. Esto lo vas a tener en el manual. Descargas esto, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí dentro? Todos los archivos que necesitas y, como ves aquí, los ejemplos y la estructura de cada uno de los boards de ejemplo con los que va a utilizar y crear tus miros en base a lo que más cuadre con el prompt. Entonces, esto lo descargamos, venimos aquí, archivo, descargar, ¿vale? Vosotros lo tenéis mucho mejor explicado en el manual. Una vez lo tenemos descargado, nos venimos a Cloud Design y le decimos, evidentemente, le subimos el pack, ¿vale? Ahí está. Y le decimos, quiero crear un miro board. Es súper importante que este proceso solo vamos a hacer una vez. En cuanto creemos el board y le demos todos estos archivos en zip, ya no hace falta hacer nada más que actualizarlo en el caso de que quieras meter otro tipo de miro, pero ya te digo que con esto ya es suficiente. Entonces, como te dice, pégame la ficha del board o la transcripción de Tulum y lo monto. Si no la tienes, dame una frase de qué va y con qué letra lo quieres. Esto lo hice por default, pero te recomiendo que no le hagas caso a eso, sino que vayas a la skill todo el rato, porque no te va a salir bien si no lo haces con la skill. Nos venimos a Cloud normal, copiamos el prompt del miro en sí y nos vamos a ir aquí directamente y le vamos a decir créalo con complejidad visual, por ejemplo. No hace falta eso, ¿eh? Vale directamente, sin poner eso, me refiero. Ahora lo que va a hacer es leer el prompt, lee todos los archivos que tiene, que te has descargado también, no solo vale con la skill, porque si pones solo la skill te va a dar una completa basura, necesita tener en el cerebro de dónde tirar. Para eso están todas estas partes de aquí. Son dos cosas las que hay que descargar, la skill y eso. Todo, y el paso a paso te lo enviaré por Instagram, si me lo pides, al final, con una palabra clave, que si no te quedas hasta el final del vídeo, no la vas a saber. Ahora mismo, pues lo está creando poco a poco, tarda, ya habéis visto, desde que tenéis el miro grabado en esos 3 minutos, puede ser evidentemente mucho más largo, puede ser una transcripción de una llamada en la que con tu equipo estés hablando 30 minutos, te va a sacar también de ahí la transcripción porque ya la tienes. Esto te lo estoy haciendo de un proceso en el que específicamente lo quieras hacer desde cero, pero puedes reutilizar otras muchas cosas, puedes reutilizar vídeos de YouTube, vídeos de Zoom, en cuanto tengas la transcripción, vale, para metérselo a la skill, y la skill te lo va a devolver en ese prompt que lo entiende Cloud Design. Así que nada, vamos a esperar a que nos lo dé y vamos al lío. Vale, ahí está. Aquí me ha creado el esquema con la composición B. Ahí está. ¿Habéis visto? Desde cero, sin hacer nada. Le podemos decir que nos la cambie a la composición A, por ejemplo. Y te lo va a cambiar. Entonces, estamos hablando de que uno de estos miros, que por cierto, aquí evidentemente tú puedes poner imágenes. Pues aquí, el documento muerto, Claudia abriendo la skill, pues vienes aquí y le metes, yo qué sé, una fotito. Como si fuera un miro, pero te lo hace todo. Ya no tienes que pensar, simplemente tienes que poner las fotos de ejemplo y ya está. Aquí tienes, pum, te tira hasta el CTA, la palabra, todo. Yo antes en hacer esto literalmente tardaba horas. Y ahora estamos hablando de que gracias a estas dos cositas, una skill y unos documentitos que subes a Cloud Design, tienes automatizado todo el proceso de creación de miros. Por lo tanto, se vuelve muchísimo más sencillo crear contenido, se vuelve muchísimo más fácil crear procesos y te olvidas y puedes dedicar muchísimo más tiempo, como te digo en el anterior miro, pero antes quiero enseñarte el cambio. Es muy heavy, es muy heavy. Y mira, ¡pum! ¿Has visto? En vivo. ¿Qué tal? Nada, segundos. Tienes un documento muerto, Claudia, conviértelo en una skill y entrégalo hoy mismo. Y encima me ha guardado el miro aquí. Un tema, un hook, aquí se ha rayado, ¿ves? Pero eso lo corregimos con prompt. ¿Habéis visto qué fácil es? Con un promptcito. Nada más, señores. Estamos literalmente ante una revolución, que siempre lo digo, en el mundo de los infoproductos, y hay que aprovechar esto porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos si tú quieres tener esto? Bien, me vas a abrir por Instagram y vas a decir, vengo del creador de miros automático, Nico, quiero el manual para crear esta salvajada. La palabra es salvajada, lo que me tienes que decir, porque esto es una salvajada. Voy a volver al anterior miro y vamos a ver la salvajada que es, porque no tiene ningún tipo de sentido. Nos estamos ahorrando al mes
24 horas de hacer a mano Miroboard. 24 horas al mes mínimo. Mínimo. Pues imagínate el equipo de contenido, la cantidad de horas que se puede ahorrar. La cantidad de personas que me han pedido por privado que cómo podemos automatizar esto, que se necesita. Nada. Señores, un Loom explicando lo que quieres, una skill y ya te da el board. O sea... De 4 horas por Miro a 4 minutos. No tiene ningún sentido. Bueno, escríbeme la palabra salvajada y te voy a enviar el manual, que por cierto, creo que lo tengo. Aquí está el manual. Si lo quieres, me lo pides por Instagram. Palabra salvajada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, chao.